Ahora entonces, buenos días a todos, muchas gracias por haberse sumado eh, a estas jornadas de capacitación. La verdad que para nosotros, bueno, yo soy Federico Vallá, presidente del Comité Argentino de Arándanos, y la verdad que el sector siempre está haciendo actividades de capacitación. De hecho, lo primero que quiero agradecerles a la gente de Apratuc, que muy solidariamente, digamos, ha pensado en hacer estas capacitaciones a nivel nacional, y aprovechando la pandemia nos permitió hacerlo, digamos, estar todos conectados, a hacer capacitaciones virtuales. Y cuando empezamos a pensar en el contenido, dijimos, bueno, tampoco podemos mandarnos solos, y quisimos obviamente hacer las cosas de manera conjunta. Hablé con Orlando de Renatre, y enseguida a total predisposición para encarar estas jornadas. Van a ser 6 jornadas de capacitación durante junio y julio, aprovechando que estamos fuera de temporada y preparándonos para una temporada muy desafiante que se viene a partir de agosto. Eh, Así que, bueno, simplemente nuevamente agradecer, también agradecer a la Secretaría de Prevenciones por hoy ser los oradores. Van a ser charlas que van desde lo técnico, lo social, las, digamos, capacitaciones de campo. Bueno, van a tener variados contenidos, así que estamos muy contentos de poder llevar esto adelante. Simplemente saludarlos y agradecerles a todos. Les dejo un abrazo y éxitos Muchas en gracias, Federico. Orlando, buen día, unas palabras. Bueno, en primer lugar, desearle buenos días a todos. La verdad que hoy es un placer, en mi carácter de presidente y representando al directorio del RENATRE, poder haber colaborado en lo que hemos podido colaborar. Agradecerle a Federico que se comunicara conmigo y que nos pusiéramos de acuerdo para que empezáramos a dar una serie de capacitaciones. Y la verdad que hoy es una capacitación muy especial, que es adicciones, ¿cierto? Que bueno, se encuentra comúnmente en la mayoría de las actividades, ¿no? Y bueno, y hay que luchar contra ese flagelo que la verdad trae muchas consecuencias, no tanto para la persona, sino también para su familia. Y bueno, corto porque sé que la jornada es larga. Todo el saludo del directorio del RENATRE, siempre a disposición del Comité Argentino de Arándanos. Y bueno, y nuevamente agradecer a Federico que se comunicara y que nos dé esta posibilidad que el RENATRE pueda participar y pueda aportar en esta serie de capacitaciones que ha pensado el Comité Argentino de Arándanos. Y bueno, y que tengan una excelente reunión, una excelente jornada, y bueno, siempre a disposición del RENATRE para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias, Orlando. Carolina, buen día. Algunas palabras como Guatre. Activa el micrófono. A ver. Ahí está, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Carolina Llanos, soy secretaria nacional de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, y también soy directora en el RENATRE. En primer lugar, traigo mis saludos en nombre del secretario general, y sus disculpas por no poder, por cuestiones técnicas, no poder estar presente en lo que él tenía programado hoy acompañar. Saludo a todos los presentes. Orlando, un abrazo para vos. Al Comité Argentino de Arándanos, mis felicitaciones por este emprendimiento y por lo que sé que vienen trabajando. La semana pasada presencié y escuché una reunión donde fue de Latinoamérica, y presentaban su ejemplo y contaban también lo que hacían con el RENATRE. Así que bueno, en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras del país, un saludo muy grande y felicitaciones, y tomamos como ejemplo y trabajar en conjunto. La verdad que es una manera de poder avanzar hacia un país y hacia un mundo diferente. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina.
Ahora invito al doctor Matías Tolosa, que es secretario de la Secretaría de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Matías, buen día. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto, la verdad, de poder compartir con todos ustedes. Bueno, esta actividad, la verdad que cuando nos contactaron, bueno, vos, Guille, ¿no? con la inquietud de poder hacer esta actividad, a nosotros nos pareció bárbaro y fantástico, y en unos cuantos días, digamos, ya la pusimos en marcha, ya lo operativizamos. La verdad que el tema del consumo de drogas es un tema que nos está atravesado a toda la sociedad, sin distinción de clases sociales, sin distinción de edades, y es un tema que impacta dentro de lo que es el ámbito del trabajo, no solamente en la productividad de las empresas, sino en las relaciones sociales, en la familia del trabajador, el ámbito propio de lo que implica la familia, digamos, de la empresa, y por supuesto en la economía, ¿no? Entonces nosotros también entendemos que, y venimos llevando a cabo ya desde el inicio de la gestión, un trabajo muy fuerte vinculado a capacitación laboral. No solamente de empresas, sino también entendiendo que, sobre todo, la capacitación de los trabajadores es totalmente necesaria, bueno, para poder generar un ámbito de trabajo saludable y un ámbito de trabajo, sobre todo, que sea receptivo a cada una de las problemáticas de cada uno de los trabajadores, ¿no? Yo aprovecho también para acercarles a todos ustedes los saludos del ministro de Desarrollo Social, el doctor Gaby Yedlin, quien es el ministerio del cual depende la Secretaría. Agradecerle la inquietud y, por supuesto, esperando que esta no sea la única vez que nos encontramos. Ahora, por suerte, digamos, en este contexto de epidemia, la herramienta tecnológica, bueno, nos posibilita tener estas charlas con mucha gente en distintos ámbitos y de distintas zonas, así que bueno, yo espero el poder generar un trabajo en conjunto, y lo que nosotros siempre buscamos es poder generar, en este caso, un ambiente de sensibilización para que tanto la empresa como los trabajadores, bueno, podamos estar cada día un poquito mejor. Así que bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, la licenciada Goitía, que es parte de nuestro equipo técnico, bueno, va a ser la encargada, digamos, de la capacitación del día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, quería aclararle a los asistentes que nos están ahora acompañando, veo que somos 41 personas, que las preguntas en la parte inferior van a encontrar donde dice preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda sobre la presentación de Mariana, la van escribiendo y yo, cuando ella finalice la presentación, la leo y, bueno, ella la responde. Bueno, Mariana, buen día. Buen día, muy buenos días. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy psicóloga, como decía el secretario. Estoy aquí coordinando la parte de capacitaciones y la verdad que sí, que es muy importante, ¿no?, poder encontrarnos hoy de esta manera distinta, ¿no?, y empezar a pensar de qué se trata esto, ¿no? Porque hay un montón de mitos, un montón de prejuicios sobre esta temática, que es también sobre lo que vamos a ir pensando y repensando. Nuestra idea de hoy es que surjan preguntas, que se queden con dudas, ¿no? Si no se han quedado con dudas o con preguntas, significa que algo no ha estado bien, porque es una temática que hay cuestiones que están muy naturalizadas, que cuesta mucho poder ponerlas en palabras, cuesta mucho hablar. Entonces, que podamos pensar qué está pasando hoy y cómo está esta temática hoy, nos parece fundamental,
¿Sí? Bueno. Vamos a trabajar con un Power muy sencillo, muy básico. Necesitaría que me habiliten para pasar el Power. ¿Estamos? Me sale, no estoy habilitada para compartir. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sigo con inhabilitado para compartir. Ok. ¿Se ve? Ahí ya estás compartiendo. Ahí estamos. Bueno. Si podés poner una opción, digamos que es la copita que está abajo para presentación completa. Perfecto. ¿Estamos? Ahí sí. Estamos. Sí. Bien. Bueno, para contextualizar esta temática, ¿sí? Queríamos empezar que se pueda pensar cuál es la situación social actual, ¿no? Porque se habla mucho de consumo, ¿no? De consumo, a veces referido solamente a lo que son las sustancias ilegales o las drogas ilegales, y no se piensa qué está pasando actualmente. Y tenemos una sociedad donde actualmente hay un fácil acceso a sustancias, ¿no? Cuando hablamos de sustancias, me refiero a sustancias psicoactivas, ¿no? Son sustancias que tienen impacto en nuestro organismo, como qué, como el alcohol, como el tabaco, ¿no? Y lo que se llaman las drogas ilegales, la marihuana, la cocaína. Entonces, actualmente tenemos un sistema donde es fácil, ¿no? Uno va al kiosco y puede acceder al alcohol, puede acceder a cigarrillos. Y estamos en una sociedad donde lo que uno adquiere materialmente define, ¿no? A las personas. En cuanto uno más tiene, es como lo definiría quién es, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde actualmente lo que prima es la apariencia, lo que se ve, ¿no? Y a la vez tenemos la publicidad que está permanentemente bombardeándonos todo el tiempo con esta idea de qué es la felicidad, ¿no? Como si la felicidad me la podría dar el último par de zapatillas que ha salido en el mercado, tengo que tener el celular, el último celular, porque seguramente tiene una función nueva, ¿no? Entonces todo el tiempo hay, desde el sistema se está promoviendo, ¿no? Una sociedad materialista donde hay cierta presión social hacia el consumo. Y por ahí, ¿no? En la vorágine cotidiana, estas cuestiones no se van pensando, ¿no? Sino que estamos hechos, vamos, trabajamos, volvemos a la casa, estamos viendo televisión, nos conectamos por las redes, y todo el tiempo, ¿no? Publicidad, material incluso fíjense, a veces cuando estamos en un Face, en cualquier red social, nos están apareciendo permanentemente publicidades de cosas para adquirir, como si eso nos vendría a dar la felicidad, ¿no? Y a la vez, esta cuestión también nos deja más solos. Tenemos una sociedad que facilita este individualismo y esta búsqueda de placer inmediato. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que en la publicidad bombardeando de todo el tiempo, si adquiero justo esa campera, que es la última moda, que es no, me daría la sensación de bienestar. O piensen cómo se promocionan, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿no? En todas las publicidades aparece gente espléndida, divirtiéndose, ¿no? Entonces, como si sería ese acceso a la felicidad, estaría dado por esas cuestiones materiales. ¿Y por qué pensar esto? Porque el consumo, o sea, todo esto es una sociedad del consumo. El consumo de sustancias no lo podemos pensar aislado de este contexto, ¿sí? Y
actualmente estamos en una situación mundial de cambio, ¿no? Estamos ante una pandemia, estamos ante algo que ha interrumpido nuestra vida cotidiana, modificando toda la vida cotidiana, ¿no? De hecho, bueno, en Argentina estamos con cuarentena hace más de 80 días, estamos con las clases restringidas, ha cambiado nuestra modificación de la rutina, ¿no? Una familia, ¿no? Antes estaban organizados, bueno, los padres trabajando, los hijos escolarizados, y no había, habían otros tiempos, otras rutinas. Ahora pasa, los chicos están en la casa, los papás, además de ocuparse de sus tareas laborales, muchos ¿no? tienen que también acompañar esas tareas escolares de una manera mucho más presente, ¿no? Y esa casa, ¿no? Toda esa rutina, todo ese movimiento que tenía ese hogar también ha cambiado. Y también esta cuestión del distanciamiento físico ha ido generando también una dificultad para sostener los vínculos. Ahora, ¿por qué pensar todo esto? Porque toda esta situación, todo este contexto actual, ¿no? Es lo que va a ir modificando también cuál es la relación con las sustancias. Y es también en lo que tenemos que ir pensando, porque nunca se da, o sea, lo principal no es que se consume, ¿no? Sino lo principal es que tenemos una sociedad que permanentemente nos incita al consumo, ¿sí? Entonces poder pensar esto en este contexto actual de esta sociedad consumista, más este contexto de pandemia, ¿no? Que nos ha ido generando también, no solo la modificación de nuestra vida cotidiana, sino también nuestro sentir, hasta nuestro cuerpo, ¿no? En esto de tener un montón de actividades, también implican un cambio, incluso en nuestro cuerpo. Pero también todo esto para que empecemos a hablar, cuando hablamos de consumo, ¿de qué hablamos, no? Y sobre todo esto, está pensado a veces, ¿no? O mirado y estigmatizado como que una persona solamente le ponen el estigma de adicto, ¿no? Cuando consume alguna sustancia ilegal. ¿A qué me refiero? A estar fumando un porro, al consumo de cocaína, ¿sí? Y se piensa que cualquier tipo de consumo es un consumo problemático, o el solo hecho de estar fumando algo ya lo convierte socialmente en una persona con problemas de consumo, ¿no? En un adicto. Entonces, hay que empezar a desmitificar de qué se habla en realidad cuando se habla, cuando un consumo es problemático y cuando no lo es, ¿sí? Entonces, para eso vamos a empezar a hablar de lo que son los niveles de consumo, ¿sí? Y en estos niveles de consumo tenemos que diferenciar lo que es un uso, de lo que es un abuso, de lo que va a ser la dependencia o la adicción propiamente dicha, ¿sí? Cuando hablamos, aparte también está muy naturalizado esto, ¿no? Imagínense, culturalmente, ¿no? Los argentinos, piensen en un asado, piensen en un agasajo, piensen en una reunión de fin de año de trabajo, ¿no? ¿Cómo están las sustancias, por ejemplo el alcohol, siempre presente, ¿no? Y no nos cuestionamos respecto a eso. ¿Por qué cada situación que tenga que ser de disfrute o de festejo, como nos promocionan permanentemente en los medios, tiene que estar asociado o ligado? Entonces nuestra idea es poder pensar eso sobre lo que nos bombardean cotidianamente y tener una mirada, un pensamiento crítico, un pensar que eso que quizás pensamos que lo hacemos porque hay que hacer, ¿no? Si pensamos en una fiesta, lo primero, compras al súper, ¿qué se compra? ¿Cuánto se compra de alcohol? ¿Qué se bebe? ¿No? Y está muy naturalizado. Entonces poder pensar, poder cuestionarnos respecto a esa naturalidad. Ahora, en esto que volvíamos,
de uso, abuso y dependencia, poder clarificar de qué hablamos cuando hablamos de cada cosa, ¿no? Y en esto que les decía, de que no toda persona que usa una sustancia, les voy a seguir con el ejemplo del alcohol, hablo del alcohol sobre todo porque estadísticamente en nuestro país y a nivel mundial es con la sustancia que más problemas hay, ¿no? Estadísticamente es el mayor consumo, por eso hago referencia. Cuando hablamos de uso, ¿qué es usar una sustancia? Usar una sustancia, nos va a decir la OMS, que es un consumo moderado, que no va a afectar ni la función motora, ni la pérdida de control, ni la conciencia, ni la pérdida de la realidad. Y este consumo no provoca intoxicación. ¿Qué sería entonces un uso de sustancias, no? Sigamos con el ejemplo del alcohol. Poder tomar un vaso de cerveza y decir, bueno, que sea un vaso, y que sea solo eso, ¿no? Un vaso de Fernet, la medida, ¿no? Que esa sustancia se usa y no implica ninguna modificación, porque la cantidad es poca, porque la frecuencia no produce un impacto. Entonces poder pensar que el uso, no cualquier uso, ¿no? De sustancia, no usar, implica un problema. Uno puede perfectamente tomar alguna cosa, por ejemplo, o fumar un cigarrillo, no sé, una vez a la semana. Eso sería un uso de sustancia, ¿no? En cambio, en esto de la pérdida de control, la persona se acuerda perfectamente de lo que hace, no ha hecho ninguna actividad de la que no se acuerde, de la que haya tenido alguna complicación, porque solamente la utiliza. En cambio, ya cuando hablamos de abuso, ¿no? Ya hablamos de cierto grado de intoxicación, que tiene que ver por la frecuencia, por la cantidad, porque afecta las funciones y porque representa consecuencias negativas para el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? El abuso puede haber sido una sola vez, pero me fui a una fiesta, no he controlado, ¿no? Lo que he estado consumiendo, y he bebido muchísima cantidad, y puede llegar una persona por un abuso a tener algún problema. Puede de esa fiesta salir manejando y tener un accidente, ¿no? Y que sea grave, y que le cueste la vida. Entonces a veces el abuso tiene consecuencias negativas para la persona, porque el resultado de esa acción puede efectivamente afectar la vida de una persona, ¿sí? Entonces el abuso ya representa una complicación para la persona, o sea, abusar de sustancias, esto, no medir, por ejemplo, esto cuánto he bebido o en una fiesta de fin de año, de trabajo, o en las navidades, ¿sí? En los eventos. Entonces poder pensar esto, ¿por qué pasa esto, no? Cuando hablamos de dependencia, es cuando recién hablamos, es la adicción propiamente dicha, ¿no? Esto de la dependencia. Y ahí va a cambiar totalmente nuestra relación con eso que se consume. ¿Qué significa? Porque en una dependencia, la persona organiza toda su vida, ¿no? En torno al consumo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que se levanta, consume algo de alcohol, o el ejemplo de unas pastillas, ¿no? Al mediodía también vuelve a consumir, a la tarde, a la noche, y hay consecuencias si no se produce este consumo. ¿Por qué? Porque ya ha habido en ese cuerpo, se ha ido generando una tolerancia. Piensen que esto afecta tanto a nuestro psiquismo, tanto a nuestras cuestiones sociales, nuestras relaciones con otros, como nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo también biológicamente se ve afectado por esta dependencia o por lo que ya es una conducta adictiva. Ahora, para poder, ahí recién hablamos de adicciones, cuando toda la rutina de la persona o todo lo que hace, ¿sí? Está en torno a una sustancia. Y volvía con esto a veces de las sustancias legales, porque por ejemplo el consumo de psicofármacos, ¿no? Tomar una pastilla para no estar nervioso,
también está naturalizado. Me tomo una pastilla a la mañana, me tomo a la tarde porque tengo que seguir trabajando. Bueno, estoy preocupada, entonces voy a tomar a la noche. Y en esta situación, les decía, esta situación actual de pandemia que ha generado también mucho estrés y mucha angustia, ha habido un aumento de los consumos, de los usos y de los abusos. Pero ya hablar de dependencia, por eso quería que les quede claro, estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Ahí recién estamos hablando propiamente de lo que se dice una adicción. Ahora esta dependencia es física y es psíquica. Es física porque involucra al organismo, ¿no? Presente constantemente. Y la falta de ella, dice, da síndrome de abstinencia. ¿Qué significa esto? ¿No? Que ya una persona con problemas de dependencia, si no consume, empieza a sentir síntomas físicos, como qué, como temblores, por ejemplo en el caso del consumo del alcohol, ¿no? Cuando tenemos una persona con un nivel ya de dependencia muy fuerte, empieza con esto, con temblores, con sudoración. Entonces volver a consumir, ¿no? Porque ellos, se dice algo así como, el cuerpo me pide, ¿no? Y este cuerpo me pide tiene que ver con el daño orgánico que ya se ha producido y esta necesidad biológica, ¿no? Orgánica de volver a consumir. Ahora también hay una dependencia psíquica, que es la compulsión, y que tiene que ver con que me voy a tomar, por ejemplo, esta pastilla para evadirme de la realidad, porque hay que pensar principalmente que toda persona en una situación de dependencia es una persona con un sufrimiento que no lo ha podido tramitar de otra manera. Es una persona principalmente que sufre y sufre mucho, ¿no? Y está involucrado, como les decía, este cuerpo, este psiquismo y estos entornos sociales están afectados. Entonces sí nos parece importante esto, que clarificar estas diferencias. No todo consumo implica una adicción. Volvíamos con esto. Entonces el uso, ¿no? Sería esto, probar o por recreación, esto de salido, de compartido con mi familia, pero he compartido con un límite, y un límite que si no he compartido, si he ido a algún lugar y no había nada de, por ejemplo, de alcohol, y había gaseosas, no pasa nada, porque es un uso de sustancia. El abuso, si bien puede ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la persona sí se empieza a incomodar si no está esta sustancia, ¿sí? Pero y puede ser también grave porque, esto que les decía, como el ejemplo de un accidente automovilístico que les da. Ahora, cuando hablamos de dependencia, volvemos a esto, y de la adicción propiamente dicha, se modifica todo, en esto de que la persona no solo que apenas se levanta va a organizar su rutina en torno a qué consume, sino que esto le va a ir ocasionando un montón de problemas, ¿no? Esto que decíamos, problemas físicos, pero también problemas familiares. Muchas veces quienes nos consultan son los familiares, a veces la esposa, a veces la madre, ¿no? A veces un hermano, porque a veces cuesta que la persona pida ayuda. Entonces quien se ve también muy afectado es todo este entorno familiar por el consumo de una persona que está en situación de dependencia. Y también ocasiona problemas laborales. A veces la persona empieza a faltar a su trabajo, no puede realizar su trabajo como debería, no está en condiciones, falta mucho, se da mucho el ausentismo laboral y socialmente también, ¿no? Porque a veces solamente el círculo empieza a modificarse, solamente, por ejemplo, se reúnen con gente que, donde se va a consumir, donde no hay un otro, ¿no? Donde se comparta, donde se establezca un vínculo, sino que es a la par mía y que consume conmigo. Entonces todo lo social, cuando hay una dependencia, cuando hay una adicción, se ve afectado. Ahora, nosotros también hablamos de consumos problemáticos, ¿no? Que acá es donde vamos a hacer hincapié, en estos consumos que
¿Y por qué pongo mediando o sin mediar sustancia alguna? Si bien yo estoy haciendo eje en el consumo de sustancias, tenemos que pensar que hay otros consumos que también son problemáticos, como el juego, que son las ludopatías, como la adicción a la tecnología, ¿sí? Que hay muchas consultas, también es una problemática actual, ¿no? Y el trabajo, incluso hay gente que también es adicta al trabajo, por ejemplo, hasta incluso hay una adicción al sol, a tomar sol. Entonces cualquier conducta que sea abusiva, ¿no?, en cómo se realiza, que sea compulsiva y que se sostenga en el tiempo, va a generar lo que es un consumo problemático y va a afectar negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y las relaciones sociales, dice el Plan Jacob. Pero afecta todo, ¿no? Afecta esa cabeza, afecta ese cuerpo y afecta ese entorno. Entonces ahí, cuando hablamos de consumo problemático, es cuando nos vamos a tener que empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos, no? O qué pasa si mi pareja tiene un consumo problemático, si es un compañero de trabajo, ¿no? A la vez, que en esta situación, por eso le digo, estamos en una situación social bastante complicada, donde esta situación de pandemia nos ha generado un montón de cambios y de emociones que están relacionadas con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre, con la ansiedad, con la soledad, con la tristeza. Todo esto se están haciendo actualmente un montón de investigaciones donde se han hecho encuestas sobre cómo está la gente hoy, ¿no? Como sociedad, por eso digo, pandemia con el coronavirus, y han surgido que aparece todo esto, ¿no?, como ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y de lo que está pasando en el mundo. Y aparece a veces la sustancia en estos casos, ¿no?, como el tapón, ¿no?, o como si sería lo que nos va a ayudar a que no haya tanta angustia, no haya tanto miedo, pero en realidad sucede todo lo contrario. Ante estos sentimientos, ¿no?, acudir al consumo de sustancias, lo que va a ser profundizarlos, ¿no? No se me va a ir el miedo, o la angustia o la ansiedad porque me tome una pastilla. Eso es inmediato. O sea, la sustancia inmediatamente puede ser un tapón, pero a la larga me genera todas estas complicaciones, que es lo que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, esto que ya les hablaba, de por qué hice eje en el alcohol, tiene que ver con esto, que es la sustancia de mayor consumo hoy, eso dicen todas las estadísticas, y también porque al ser legal, ¿no?, esto que decíamos antes, al haber un acceso muy fácil a su consumo, ¿no?, y está visto como no pasa nada, ¿no? No pasa nada si he tomado un montón de Fernet, si he comprado un montón de cervezas, porque también socialmente hay otra mirada, ¿no? Hay una mirada que a veces no nos lleva a cuestionar, bueno, ¿por qué estamos llegando? ¿Por qué buscamos una sustancia en vez de buscar algo más saludable ante todas estas emociones o ante todo este contexto, ¿no? Porque siempre hay otras opciones. Poder pensar y reconocerme cómo estoy y cómo me siento y hacerme cargo de mis emociones, también significa que somos un poco más saludables, ¿no? En cuanto al alcohol, ¿no?, que esto que les decía, que se mira socialmente como que no pasa nada, cuando en realidad el alcohol nos afecta la capacidad de pensar. A veces cuando hay un problema de dependencia de alcohol, o cuando hay un abuso de alcohol, ¿no?, la persona, por ejemplo, se traba por hablar, no puede organizar sus pensamientos, ¿sí? Y también en cuanto a la motricidad, no puede, bueno, o sea, ustedes conocen esto, no puede caminar derecho, le cuesta sostener el equilibrio, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones que a veces están pasadas como de largo, sería importante que las repensemos, porque si todo eso es lo que se observa, significa,
¿no? Que eso me está afectando, que eso que lo tengo tan visto como no pasa nada, o como queda en el ámbito de la gracia, del chiste, míralo, no, míralo cómo se ha puesto, mira cómo le ha pasado, ¿no? Mira cómo está, y a veces termina siendo la burla y la jocosidad, y no pensar que no está bueno lo que está pasando, no es algo saludable, no es algo natural, ¿sí? Y sobre todo en este contexto, donde decíamos que a veces se acude a la sustancia porque la realidad o la situación actual, ¿sí? nos hace sentir mal. Pero acudir a, por ejemplo, al alcohol, en realidad lo que va a hacer es profundizar ese malestar, ¿no? Profundizar esas emociones negativas. Nos va a generar más malestares familiares, sociales y laborales, y nos va a producir un deterioro orgánico, en lo que no me voy a detener, pero sí que sepan, ¿no? que el alcohol deteriora el sistema nervioso central, deteriora el sistema digestivo, afecta el hígado, afecta el corazón, afecta el aparato circulatorio, ¿sí? Todas estas cuestiones son, hay un cuerpo orgánico, ¿no? que está lastimado, por decirle de alguna manera. Entonces pensar que todo esto nos sucede ante una dependencia o un consumo abusivo, ¿no? de alcohol, por ejemplo. Entonces, por ahí lo que nos parece importante es poder hacer algo que es como una autoevaluación, ¿no? Cuando se consume algo, ¿para qué se consume? Y ojo, que cuando me refiero a esto de consumir, me refiero a todo. Me refiero a consumir compulsivamente ropa, compulsivamente tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé, me siento a ver 10 horas seguidas de Netflix, porque ha cambiado mi cotidianidad en esta situación de cuarentena. Entonces, ¿para qué consumimos, no? Entonces, y ahí es donde yo hablo de esto de identificar nuestro estado de ánimo. Si consumimos porque nos sentimos angustiados, si porque tenemos miedo, si qué nos pasa, y poder pensar qué nos pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Esto a veces que estamos nerviosos, y poder elegir alguna salida mucho más saludable, como si me siento nervioso, no sé, pongo a escuchar música, me pongo a bailar, puedo hablar con mi familia sobre qué es lo que está pasando, puedo expresarme, puedo poner en palabras, ¿no? Y también teniendo en cuenta esto cuando habla de consumismo, también limitar lo que uno consume, hasta desde lo mediático, porque si uno está también varias horas viendo noticieros, ¿no? Claramente van a aparecer estas sensaciones de angustia, de miedo, porque es también lo que se propone desde un entorno. Entonces poder pensar, poder hacer un corte, por eso yo ponía esto de preguntarnos cómo estamos, podemos hacer un corte y pensarnos, ¿no? Si ante esa situación que nos expresa, o cualquier situación, porque no es que haya consumo ahora, ¿no? Ni que haya problemas de adicción por la pandemia, sino que se han agudizado cuestiones ya existentes en algunos casos, y en otros no, que lo podremos pensar como manera preventiva. ¿Qué hago cuando me siento enojado, cuando me siento triste, ¿no? Y ahí poder pensar cuál puede ser mi opción, o elegir algo más saludable, ¿no? Que no sea el consumo. A todo esto, tenemos que tener en cuenta también que hay una ley de salud mental. ¿Y por qué voy a tomar la ley de salud mental? ¿No? Porque en esto que les decía de los mitos o de los prejuicios, tenemos que pensar que en cualquier lugar nos tienen que atender por si tenemos un problema de dependencia o de adicción, ¿no? O si tenemos un familiar, o si tenemos un hijo, y que la nueva ley de salud mental, que es una ley en nuestro país desde el 2010, ha puesto el tema de las adicciones, o sea, de la dependencia de sustancias, como un tema más de salud mental, ¿no? Entonces esto es importante. Para nosotros este artículo incluso define muchas veces nuestra práctica, porque a veces dicen, no, tiene que verlo un especialista, tiene que ser un especialista. No, porque cualquier persona que trabaja en salud mental está capacitado para escuchar a un otro que tiene un problema, ¿no? Con el consumo.
esta ley nos va a decir que las adicciones son parte más, esto decía, de las políticas de salud mental, y que las personas con consumo problemático de drogas tienen todos los derechos y garantías en cuanto a un servicio de salud. Entonces esto nos parece fundamental porque es poder pensar que ustedes pueden acudir, no solo por ustedes, sino para consultar, en cualquier lugar de todo el país, cualquier centro, ¿sí? A consultar alguna duda, alguna pregunta. Ahora sabemos que estamos en una situación donde no es lo ideal concurrir personalmente. Entonces, ya les voy a pasar, hay un número de teléfono, ¿sí? Donde ustedes pueden llamar y ser asesorados, ser contenidos, ser orientados sobre esta problemática. Y pensar también así, ¿cómo miramos esto? Lo miramos como una problemática social, compleja, que afecta a la persona en su cuerpo, que afecta en su cabeza, que afecta sus relaciones, esto que decíamos, familiares, sociales, ¿no? Y pensar que si hemos llegado, o si sabemos de alguien ya que esté en un estado esto de dependencia, de adicción, es importante consultar, es importante pedir ayuda, y es importante poder pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro malestar? ¿Qué hacemos con nuestro sufrimiento? ¿No? Porque en realidad, esto que les decía, que para nosotros es fundamental, es cómo se mira esta temática, ¿no? Si se la mira desde el prejuicio, ese consume, ese es un adicto, ese es un esto, ¿no? O lo podemos mirar como una persona que está sufriendo, y que en ese sufrimiento quizás podamos o compañeros de trabajo, escuchar, ¿no? Escuchar, orientar, o simplemente pasar un número de teléfono donde esa persona pueda consultar, pero sacar la idea de que cuando hablamos de esto, hablamos de un vicio, ¿no? Esto no es un vicio, esto es una enfermedad, esto es un problema, ¿no? que tienen algunas personas en cuanto a cómo tramitan, qué hacen con ese malestar, qué hacen con eso que les pasa, ¿sí? Bueno, en esto que, bueno, vuelvo a retomar, y por qué esta importancia de la ley, porque para que se pueda pensar que la temática de las adicciones es un problema más como una depresión, como un ataque de pánico. Que la ley no haga diferencia significa que nadie que me escuche con un problema de consumo o con mi problema de dependencia me va a poner un estereotipo, me va a juzgar, ¿sí? Porque es lo mismo que si esa persona tuviera una depresión, que si tuviera una fobia, ¿no? Como un temor anormal a algo, si tuviera un ataque de pánico, está en el mismo nivel gracias a la ley de salud mental, y lo que nos va a permitir esto, también una consulta, muchas veces nos pasa que quienes consultan son los familiares, o son, sobre todo los familiares, ¿no? Porque también hay toda una cuestión de vergüenza, de asumir, de reconocer, todo un proceso también complejo, poder reconocer que tiene uno un problema. Pero nuestra idea de hoy es que a ustedes puedan ampliar la mirada que tienen sobre esto, ¿no? Pensar que cuando una persona abusa de una sustancia, cuando tiene una dependencia, es porque tiene un problema y quizás no está sabiendo qué hacer con él. Y también para que ustedes, como manera preventiva, puedan pensar y pensarse qué consumos están haciendo, ¿no? Porque cuando estos abusos, que también son estadísticamente, los abusos implican casi el 75% de esta problemática. O sea, la mayoría de las personas abusan, son abusadores de sustancias. ¿Qué significa esto? Porque no hay, esto que les decíamos, una conciencia a nivel social de que eso que consumo, eso de lo que abuso, esta medida de planeo un asado, planeo cualquier evento y está lleno de alcohol, no hay una conciencia crítica de que no es necesario, de que lo recreativo no tiene que estar necesariamente unido a sustancias, de que el bienestar, la felicidad no tiene que ver con una cosa, ¿no? Y cuando hablo de cosa, puede ser cosa que necesito comprar, compulsión que necesito hacer como todo el día en internet para olvidarme, ¿no? De mi realidad, o consumir mucho alcohol, o consumir sustancias. Entonces la idea era hoy poder
y dejarlos con dudas, ¿no? Con dudas, con preguntas. Esta es una temática que es muy amplia, que es muy compleja, ¿sí? De lo que hay muchas cuestiones para empezar a debatir, para empezar a pensar, ¿sí? Pero sobre todo para dejar de pensar que si he estado consumiendo un viernes, un sábado y un domingo y he llegado en pésimas condiciones el lunes a trabajar, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces sí pasa. Entonces poder pensar, bueno, ¿qué hago con eso que me pasa, no? ¿Y qué está pasando con mi vida que quizás he perdido de compartir con mi familia, compartido qué sé yo, de jugar con mis hijos, ¿sí? Estoy perdiendo algunas cuestiones por dedicarme a un consumo que a veces no está pensado como que no es saludable, ¿no? Como que, y que es una cuestión que hay que pensarla, que repensarla, que es sobre todo nuestra idea principal. Bueno, estoy viendo que estoy como en horario y quería dejar el espacio para unas preguntas, por eso les digo, y como les decía, esto, la idea con esto es que se queden con muchas dudas, ¿no? Con muchas dudas, con muchas preguntas, pero sí que puedan diferenciar y pensarse ustedes mismos, podáis pensar en su entorno, ¿no? Aparte a veces ahí se empieza consumiendo una cosa y a veces, también podemos hablar a veces de policonsumo, bueno, fumo cigarrillo, consumo alcohol y empiezo a consumir, no sé, o cocaína o marihuana, otra sustancia, y ahí también donde se empieza a complejizar todo. Pero por sobre todo, esto, ¿no? Pensando que estadísticamente la mayoría de los casos son abusadores, porque no hay una reflexión sobre esa conducta, sobre cómo me estoy desenvolviendo en la vida, es lo que queremos también que lo lleve a ustedes, bueno, a pensar, a reflexionar, a cuestionarse cómo estoy hoy, qué hago con eso que me pasa, ¿no? Y por qué elijo el consumo de lo que sea en vez de alguna cuestión más saludable. Bueno, ahí está. Bueno, y acá les dejo, yo les voy a pasar los números. Cedronal tiene la línea 141, donde lo pueden escuchar, informar, orientar durante las 24 horas. Si ustedes tienen en algún momento, sé que hay personas de distintas provincias, a cualquier hora, son las 2 de la mañana, son las 3 de la mañana, 24 horas, hay una línea, un teléfono donde pueden ustedes hablar, y del otro lado los va a escuchar un profesional que sepa orientarnos con lo que está pasando. La provincia de Tucumán, estamos nosotros, digamos, la Secretaría de Adicciones, que les dejo un teléfono y una dirección, ¿no? Para poder darles una respuesta, para escucharlos, para orientarlos, ¿sí? No necesariamente a veces consulta a la persona que está en esta situación de consumo. Y hablo de situación porque esto es algo que se puede modificar, ¿sí? Con ayuda, con todo es algo que lo podemos modificar. Entonces es una situación que puede cambiar. Está. ¿Sí? Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a la Secretaría para que ustedes, bueno, toda tu exposición. Acá tengo una pregunta, dice Jorge Ramón Medina, ¿existe algún material audiovisual para trabajar en talleres, en escuelas y en el ámbito laboral, ya sea afiches, textos, videos, imágenes, etcétera? Gracias. Sí. Después todas esas dudas yo ya les voy a pasar otro mail también, o mi mail personal, ¿no? Donde los podemos orientar respecto a eso. Aparte se están haciendo, nosotros también trabajamos con escuela, hay guía para padres, hay guía para docentes, ¿sí? Y bueno, sí, hacemos nosotros también hincapié en el ámbito laboral, pero hay mucho material. El tema, ¿qué pasa también con eso, no? Por ahí hay que ser cuidadoso, porque información hay mucha información. Lo que hace falta a veces es decir, bueno, primero porque es muy fácil mirar hacia afuera, ¿no? El otro le pasa, el otro consume. No, paremos un poco y miremos un poco para adentro, porque en eso también nosotros reproducimos, en nuestra familia, en nuestro entorno también reproducimos una mirada. Entonces, uy, se fue. Mariana, ahí se cortó. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente ese estaba. Bueno, ¿alguna otra? Guille, perdón, acá en el chat hay una pregunta que dice si el abuso en el consumo de comida es considerado como adicción.
Sí, claro que sí. Nosotros hablamos de sustancias. Bueno, yo quería hacer también algo corto, pero todo esto lo podemos profundizar. Hay adicciones con sustancia y sin sustancia. En esto de sin sustancias, que yo ya bajo la comida, cualquier conducta que sea compulsiva, ¿no? Compulsiva, y esto que yo decía, que modifique la vida de la persona. Si alguien se levanta y organiza todo su día en torno a comer, ¿no? Eso va a afectar ese cuerpo. Se producen los problemas de obesidad. Entonces, pensar que eso también, esta compulsión de uso algo para calmar mi ansiedad, mi miedo, mi tristeza, y como, claramente es un problema de dependencia, es un problema de adicción. Sí, puede ser, esto que les digo, sí, es compulsivo y va produciendo, esto que les decía, deterioro en el cuerpo. Pero por supuesto, y qué bueno que me han hecho esa pregunta, porque miren, yo algo que vivo preguntando, nosotros en esta secretaría tenemos varios años, no hemos recibido ninguna consulta por ese tema. Hemos recibido consultas por juego, por alcohol, por marihuana, pero no, y eso sería muy importante empezar a trabajar, ¿no? A nivel social también, los prejuicios y poder empezar a acompañar a personas que están con esa problemática, pero no hemos recibido, miren ustedes en los años, nunca una consulta por esa temática. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay otra consulta más, no veo más preguntas. Agradecer de nuevo la participación de todos, en especial a todas las autoridades que nos dieron sus saludos, a Mariana y a todas las personas que están conectadas acá. Bueno, les paso un aviso parroquial. La próxima capacitación será el día viernes a las 10 de la mañana. Ahí estará un ingeniero del INTA con otro tema más técnico, ¿no? Así que, bueno, ¿algunas palabras querés decir, Fede? Bueno, reforzar el agradecimiento a la licenciada Mariana Goitía, la verdad que muy clara la presentación, la verdad que salió muy, muy buena. Agradecer de vuelta a Renatre, a Guatre, también el apoyo, y nuevamente a vos, Guille, en tu cumpleaños, por favor trasladarle a las autoridades de APRATUC el agradecimiento de nacionalizar esto, hacerlo a nivel nacional. Estamos muy orgullosos de que se haya iniciado este ciclo de capacitaciones. Y bueno, a Carla también, no quiero dejar de agradecerle porque empujó mucho para esto y le llevó mucho trabajo. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos y saludarlos, que tengan un lindo día. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta el viernes si Dios quiere. Que anden bien. Excelente, Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, gracias por la escucha, gracias por la paciencia. Es la primera capacitación de esta manera, siempre ha sido presencial, así que muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, y cualquier duda, gracias. cualquier consulta, estamos en contacto, estamos plenamente a disposición. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengan buen día a todos. Nos vemos si Dios quiere el viernes. Adiós, gracias. Adiós.